Durante siglos, la historia oficial nos contó solo la mitad de la verdad. Nos dijeron que María Magdalena era una prostituta arrepentida, una mujer salvada por la gracia, una seguidora silenciosa. Nos dijeron que su papel era secundario, que su voz no importaba, que su presencia era apenas una nota al pie en la gran narrativa. Pero lo que no nos dijeron, lo que ocultaron con cuidado deliberado, fue que María Magdalena no era solo una discípula más. Era la discípula, la que comprendió antes que nadie, la que vio más allá de las palabras, la que recibió enseñanzas que nunca llegaron a los evangelios oficiales. Y precisamente por eso, precisamente porque su legado amenazaba el orden establecido, fue borrada, reescrita, reducida hasta convertirse en una sombra de lo que realmente fue. Esta no es una historia de conspiración barata. Es la historia de cómo el poder siempre teme a la verdad, cuando esa verdad viene de donde no esperan. Es la historia de una mujer cuya sabiduría espiritual era tan profunda que tuvo que ser enterrada bajo capas de mentiras piadosas. Y es la historia de cómo, a pesar de todo, su legado sobrevivió escondido en textos prohibidos, en tradiciones secretas, en susurros que atravesaron los siglos esperando el momento de ser escuchados. Todo comenzó en una tarde cualquiera en Magdala, un pueblo de pescadores a orillas del lago de Galilea. María no era lo que la iglesia diría después. No era prostituta. Era una mujer de recursos, educada, con una mente inquieta que no se conformaba con las respuestas fáciles. Había estudiado las escrituras, conocía las profecías, entendía el arameo y probablemente algo de griego. En una época donde las mujeres eran consideradas propiedad, ella había logrado algo casi imposible: autonomía intelectual. Pero esa autonomía tenía un precio. La aislaba, la hacía diferente, la marcaba como alguien que no encajaba en el molde esperado. Cuando escuchó hablar por primera vez de Jesús, no fue por curiosidad superficial. Fue porque algo en sus palabras resonaba con una búsqueda que ella llevaba años sosteniendo en silencio. No buscaba un salvador en el sentido tradicional. Buscaba a alguien que entendiera que la espiritualidad no era solo obediencia ciega, sino comprensión profunda. Alguien que viera a las personas, no a las categorías. Alguien que hablara de Dios como presencia viva, no como juez distante. El primer encuentro no fue dramático. No hubo luz celestial ni momento de conversión espectacular. Fue simple, casi ordinario. Jesús estaba enseñando cerca del lago. María se acercó, no al frente donde los hombres se agolpaban, sino a un lado, donde podía escuchar sin ser vista. Las palabras que oyó ese día no eran nuevas en contenido, pero sí en tono. Jesús no hablaba como los rabinos que había escuchado antes. No citaba autoridades para validarse. Hablaba desde una certeza interior que no necesitaba demostración externa. Hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que se manifestaba aquí, ahora, en la forma en que tratamos al otro, en la forma en que vemos lo invisible. María escuchó durante horas. Cuando la multitud empezó a dispersarse, ella se quedó, no para pedir nada, solo para seguir escuchando. Jesús la vio, no con la mirada que ella conocía demasiado bien, esa mirada que reduce a las mujeres a cuerpos o funciones. La vio como se ve a un igual, y en ese momento, algo cambió de forma irreversible. Ella supo que había encontrado lo que buscaba. No un maestro que le dijera qué pensar, sino alguien que la invitara a pensar más profundo. Los días siguientes fueron de aprendizaje intenso. María no se contentaba con escuchar las parábolas en público. Hacía preguntas, preguntas incómodas, preguntas que iban al núcleo de las enseñanzas. Y Jesús, lejos de rechazarlas, las recibía con una sonrisa. Más aún, respondía con una profundidad que no mostraba en las enseñanzas públicas, porque María podía sostener esa profundidad. Podía entender que el reino de Dios no era un lugar futuro, sino un estado de conciencia presente. Podía comprender que la salvación no era escapar del mundo, sino transformar la forma en que habitamos el mundo. Los otros discípulos lo notaron. Pedro especialmente. Veía cómo Jesús pasaba tiempo con María,
cómo le explicaba cosas que a ellos les parecían confusas, cómo la trataba con un respeto que desafiaba todas las normas sociales, y eso generaba incomodidad. No porque Pedro fuera malvado, sino porque era humano, porque había crecido en un mundo donde las mujeres no enseñaban, no lideraban, no interpretaban las Escrituras. Ver a María ocupar ese espacio era desestabilizador. Era una amenaza silenciosa al orden que él conocía, pero Jesús no cedió. Cuando los discípulos murmuraban, cuando sugerían que María debería quedarse con las otras mujeres, Jesús respondía con una firmeza tranquila pero inquebrantable. «Quien tenga oídos para oír, que oiga», decía. Y María oía. Oía lo que otros no podían o no querían escuchar. Oía que el mensaje no era sobre poder externo, sino sobre transformación interior. Oía que Dios no era un rey celestial que demandaba sumisión, sino una presencia amorosa que invitaba a la comunión. Hubo un momento específico que cambió todo. Fue durante una noche en Betania, en casa de Lázaro y Marta. Jesús estaba hablando sobre la naturaleza de la resurrección. No la resurrección futura de los muertos, sino la resurrección presente de la conciencia. Hablaba de cómo la mayoría de las personas viven dormidas, identificadas con sus miedos, sus deseos, sus historias personales, y cómo despertar es morir a esa identidad falsa para renacer en la verdad de lo que realmente somos. María escuchaba con una intensidad que casi dolía. Y entonces hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. «Maestro, si el reino está dentro de nosotros, ¿por qué buscamos fuera? ¿Por qué esperamos un Mesías externo si la salvación es un despertar interno?» La pregunta era peligrosa. Cuestionaba la estructura misma de la esperanza mesiánica judía. Cuestionaba la necesidad de intermediarios, de templos, de sacerdotes. Jesús la miró durante un largo momento. Luego sonrió. «Tú has comprendido», dijo simplemente. Y en esa afirmación había un reconocimiento que los otros discípulos no podían ignorar. Esa noche, después de que todos se durmieran, Jesús y María caminaron por el jardín. Allí, bajo las estrellas, Él le enseñó cosas que nunca enseñó en público. Le habló de la naturaleza de la luz interior, de cómo cada ser humano lleva dentro la misma chispa divina que Él manifestaba. Le explicó que su misión no era ser adorado, sino despertar a otros a su propia divinidad. Le confió que el verdadero evangelio no era sobre Él como figura única, sino sobre la posibilidad de que todos alcanzaran la misma unión con lo divino que Él experimentaba. María absorbió cada palabra, no como dogma, sino como verdad viva, y comenzó a enseñar también. No abiertamente, no en competencia con los discípulos varones, pero sí en conversaciones privadas, especialmente con las mujeres que seguían al grupo. Les enseñaba que no necesitaban permiso de ningún hombre para acercarse a Dios, que su valor no dependía de su pureza sexual o su rol doméstico, que ellas también podían ser portadoras de sabiduría espiritual. Esto, por supuesto, generó más tensión. Pedro confrontó a Jesús directamente en una ocasión. ¿Por qué le enseñas a ella cosas que no nos enseñas a nosotros? ¿Por qué una mujer tiene acceso a misterios que nosotros, tus apóstoles elegidos, no recibimos? Jesús respondió con una pregunta. ¿Acaso el Espíritu hace distinción entre hombre y mujer? ¿O es solo tu mente la que hace esa distinción? Pedro no tuvo respuesta. Pero el resentimiento quedó sembrado. Llegó la Pascua. Llegó la traición, el arresto, el juicio. Llegó la cruz. Y mientras los discípulos varones huían por miedo, mientras Pedro negaba conocer a Jesús, María estaba allí. No por valentía heroica, sino porque el amor verdadero no puede hacer otra cosa que estar presente. Estuvo al pie de la cruz. Vio cada momento de agonía. Escuchó las últimas palabras. Y cuando el cuerpo fue bajado, ella ayudó a prepararlo para el entierro. Los días siguientes fueron de oscuridad absoluta. No solo porque Jesús había muerto, sino porque todo lo que él representaba parecía haber muerto con él. Los discípulos estaban escondidos, paralizados por el miedo y la confusión.
María también sentía el dolor desgarrador de la pérdida, pero había algo más, una inquietud, una sensación de que la historia no había terminado. El tercer día, antes del amanecer, María fue al sepulcro. No esperaba nada, solo necesitaba estar cerca, aunque fuera del cuerpo muerto. Pero el sepulcro estaba vacío, la piedra removida, el cuerpo ausente. Su primer pensamiento fue robo. Alguien había profanado la tumba. Corrió a avisar a los discípulos. Pedro y Juan vinieron, vieron y se fueron confundidos. Pero María se quedó. Se quedó llorando, no solo por la muerte, sino por esta última violación. Y entonces ocurrió. En medio de las lágrimas, sintió una presencia. Giró y vio a alguien que pensó era el jardinero. «¿Por qué lloras?», preguntó la figura. «Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Y entonces la figura dijo su nombre. María. Esa voz, esa forma de decir su nombre. Solo una persona lo decía así. «Rabboni», susurró ella. «Maestro». Lo que ocurrió en ese encuentro nunca fue completamente registrado. Los evangelios oficiales lo reducen a unas pocas líneas, pero los textos gnósticos, los evangelios prohibidos, cuentan otra historia. Cuentan que Jesús pasó tiempo con María, enseñándole los misterios finales. Le explicó la naturaleza de la resurrección, no como reanimación de un cadáver, sino como transformación de la conciencia. Le mostró que la muerte no es el final, sino una transición. Le confió enseñanzas que debía transmitir a los otros. Y María obedeció. Regresó a los discípulos y les dijo: «He visto al Señor». Pero no se detuvo ahí. Les transmitió las enseñanzas que había recibido. Habló de visiones, de revelaciones, de una comprensión del Evangelio que iba más allá de lo que ellos habían entendido. Y aquí es donde la historia oficial y la historia oculta divergen completamente. Según los textos gnósticos, especialmente el Evangelio de María, Pedro reaccionó con furia. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Leví, otro discípulo, defendió a María. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora veo que atacas a esta mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Pero el daño estaba hecho. La semilla de la exclusión había sido plantada. En los años siguientes, mientras la comunidad cristiana primitiva se organizaba, mientras se decidía qué textos eran sagrados y cuáles heréticos, mientras se establecía la jerarquía eclesiástica, el papel de María fue sistemáticamente minimizado. Las enseñanzas que ella había transmitido fueron consideradas demasiado místicas, demasiado interiores, demasiado peligrosas para el orden institucional que se estaba construyendo. Y entonces vino la transformación final de su imagen. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría la percepción de María Magdalena durante más de 1000 años. Sin ninguna base bíblica, declaró que María Magdalena era la misma mujer que la prostituta sin nombre que ungió los pies de Jesús. Con un solo sermón, la discípula más cercana a Jesús, la apóstol de los apóstoles, la portadora de enseñanzas secretas, fue reducida a una pecadora sexual arrepentida. ¿Por qué? Porque una María Magdalena sabia, enseñante, con autoridad espiritual propia, era incompatible con una iglesia que estaba consolidando el poder exclusivamente en manos masculinas. Una María que había recibido revelaciones privadas, cuestionaba la autoridad de Pedro y sus sucesores. Una María que enseñaba que el reino de Dios está dentro de cada persona, amenazaba la necesidad de una institución mediadora. Así que fue más fácil, más conveniente, más seguro convertirla en un símbolo de pecado y redención que mantenerla como símbolo de sabiduría y autoridad espiritual. Pero la verdad nunca muere del todo. Los textos fueron escondidos, no destruidos. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, la Pistis Sofía, todos ellos preservaron fragmentos de su verdadero legado.
En estos textos, María no es una seguidora pasiva. Es una visionaria, una mística, una maestra. Es quien consuela a los discípulos cuando están confundidos. Es quien explica las enseñanzas que ellos no comprenden. Es quien tiene el valor de preguntar lo que otros temen preguntar. En el Evangelio de Felipe se lee: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Este pasaje ha sido malinterpretado como evidencia de una relación romántica. Pero en el contexto gnóstico, el beso en la boca era un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, de compartir el aliento divino, la pneuma. Era reconocimiento de igualdad espiritual, no de romance carnal. En la Pistis Sophia, María hace más preguntas que todos los otros discípulos combinados. Jesús la elogia repetidamente: María, tú cuyo corazón está más dirigido hacia el reino de los cielos que todos tus hermanos. Aquí no hay sumisión silenciosa. Hay participación activa, inteligencia aguda, comprensión profunda. Durante siglos, estos textos estuvieron perdidos. Fueron redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Jarras de barro enterradas en el desierto, conteniendo evangelios que la Iglesia había declarado heréticos y ordenado destruir. Pero alguien, hace casi 2000 años, tuvo el valor de esconderlos en lugar de quemarlos. Alguien sabía que la verdad necesitaba sobrevivir, aunque fuera en secreto. Hoy, lentamente, la imagen de María Magdalena está siendo restaurada. En 2016, el Vaticano elevó su festividad litúrgica al nivel de los apóstoles, reconociendo oficialmente su título de Apóstol de los Apóstoles. Es un pequeño paso, pero significativo. Es admitir, aunque sea parcialmente, que la historia que contaron durante siglos estaba incompleta. Pero el verdadero legado de María Magdalena no está en títulos eclesiásticos. Está en lo que ella representa. La posibilidad de que la sabiduría espiritual no conoce género. La verdad de que el acceso a lo divino no requiere intermediarios institucionales. La comprensión de que el evangelio más profundo no es sobre obediencia externa, sino sobre transformación interior. La certeza de que las voces que el poder intenta silenciar son a menudo las que más necesitamos escuchar. María Magdalena nos enseña que la verdad sobrevive incluso cuando es enterrada, que el amor verdadero permanece presente incluso cuando todos huyen, que la comprensión profunda a menudo viene de donde menos esperamos, y que las historias que nos cuentan sobre el pasado siempre deben ser cuestionadas, porque quien controla la narrativa, controla el presente. Durante siglos, la Iglesia ocultó su legado porque ese legado era peligroso para el orden establecido. Pero lo que ocultaron no era escándalo sexual ni herejía vacía. Era algo mucho más subversivo. Era la prueba de que desde el principio, desde el momento mismo en que el cristianismo nacía, las mujeres estaban allí no como espectadoras, sino como maestras, no como seguidoras silenciosas, sino como portadoras de revelación, no como objetos de redención, sino como sujetos de sabiduría. Ese es el verdadero legado de María Magdalena. Y ese es el legado que, después de 2000 años de ocultamiento, finalmente está emergiendo a la luz. No para destruir la fe, sino para completarla. No para dividir, sino para recordarnos que la verdad espiritual siempre ha sido más amplia, más inclusiva, más radical de lo que las instituciones han querido admitir. La pregunta ahora no es dónde ocultaron su legado. La pregunta es, ¿qué haremos con él ahora que lo hemos encontrado?